Me llamo Fátima Caballero. Tengo 34 años y me gano la vida corrigiendo planos de estructuras con un bolígrafo rojo. Compruebo que soporta el peso, y que no antes de que nadie firme nada. En la boda de mi hermana, la madre del novio se levantó en mitad de la ceremonia, señaló a Liliana, y la llamó basura. Luego le tiró un acuerdo prematrimonial a la cara. Mis padres se quedaron sentados y no dijeron nada. Yo no. Caminé por el pasillo central, le quité las hojas de las manos a Lili y las partí por la mitad. Luego la acompañé hacia la salida. Romper aquel papel pareció el final de algo, pero no lo fue. 3 semanas después, dejé una simple carpeta sobre una fría mesa de mármol de Macael, y ese novio y su madre palidecieron y empezaron a gritar. Así es como una mujer tranquila con un bolígrafo rojo desarmó a toda una familia. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama en Calma, donde mujeres corrientes mantienen un tono de voz nivelado y dejan que la verdad sea la que grite. Si alguna vez has mantenido la calma mientras alguien más ruidoso intentaba enterrarte, ya lo entiendes, hermana. Quédate conmigo hasta el final. Deja un comentario. Dime desde dónde nos ves y asegúrate de suscribirte. Debería explicar quién soy porque es crucial para todo lo que viene a continuación. Leo el documento entero antes de firmar. Siempre. Es una costumbre del trabajo, donde una línea pasada por alto en unas especificaciones técnicas puede hacer que se derrumbe el hueco de una escalera. Pero la verdad es que he sido así desde que era niña. Nuestra madre murió cuando yo tenía 22 años y Lili 15. Nuestro padre, Diego, se sumió en un silencio que nunca se disipó del todo, y alguien tenía que mantener las luces encendidas, así que trabajé de noche durante mi último año de carrera, luego acepté el primer trabajo de ingeniería que me ofrecieron y crié a medias a mi hermana desde una silla plegable en la mesa de la cocina. Revisaba sus deberes, leía su contrato de alquiler. Le decía qué tarjeta de crédito debía cortar con tijeras. La gente piensa que el exceso de responsabilidad es un defecto inofensivo. No lo es. Es lo que te hace agotadora en las fiestas y útil en los funerales. Yo sabía esto de mí misma. Lo que todavía estaba aprendiendo a los 34 años era que puedes amar a alguien con tanta fuerza que te olvidas de dejarle cargar su propio peso, y que ese olvido puede dejarles sin práctica cuando el verdadero peso finalmente cae sobre ellos. Lili hacía cerámica y daba clases de arte 2 mañanas a la semana. Tenía esa forma de hacer que los desconocidos se sintieran elegidos. Yo envidiaba eso. También me preocupaba, porque las personas que saben hacerte sentir elegido también pueden ser elegidas por el tipo de persona equivocada. Me dije a mí misma que estaba siendo dramática. Nunca soy dramática. Esa debió ser mi primera advertencia. La noche que llamó para decirme que había conocido a alguien llamado Gonzalo de Valera, escuché algo nuevo en su voz. Un brillo, y debajo, un hilo de precaución que aún no supe reconocer. Los Valera eran dinero viejo de toda la vida, aristocracia en una ciudad donde el apellido lo es todo. 3 generaciones, una fundación con su nombre en el ala de un hospital, una finca en La Moraleja con un camino de entrada circular y una fuente que manaba agua incluso en febrero. La primera vez que fui de visita, puse la mano en la pared del vestíbulo y sentí el frío mármol blanco, pulido tan liso que no retenía el calor en absoluto. Recuerdo pensar que una casa no debería parecer el vestíbulo de un banco. Al principio, Lili resplandecía en aquella casa. Abrigo nuevo, postura nueva, una risa que llegaba medio segundo tarde, como si la estuviera comprobando contra algo antes de dejarla salir. Gonzalo era guapo, de esa manera que fotografía bien y envejece transformándose en otra cosa. Retiraba las sillas para que te sentaras, recordaba el nombre de mi estudio de ingeniería. Era, bajo cualquier medida visible, perfecto, y lo perfecto siempre me hace echar mano a mi bolígrafo. Empecé a observar a mi hermana a su alrededor, y noté primero las cosas pequeñas. Ahora dejaba el móvil boca abajo. Cuando se encendía, le daba la vuelta antes de leer y un músculo se movía en su mandíbula. Una vez, a mitad de una frase, le miró de reojo para comprobar si esa frase estaba permitida. Nunca había visto a Lili comprobar una frase en su vida. Le pregunté con tacto, en el viaje en coche de vuelta a mi piso en Chamberí, si todo iba bien. Me dijo que nunca había sido tan feliz, y lo decía en serio. Y esa fue la parte que me asustó. La gente feliz no se estremece ante una pantalla. No tenía nombre para lo que estaba viendo. Solo sabía que los cálculos no cuadraban. Y cuando los cálculos de carga no cuadran, no firmas. Vas y buscas la línea que se te pasó por alto. Cayetana de Valera dirigía a la familia de la misma manera que yo dirijo una obra, excepto que sus estructuras eran personas. Tenía 60 años, era elegante y hablaba con fluidez ese tipo de insulto que viene envuelto en un cumplido. En la cena de pedida, me sentó a su lado, lo cual entendí que era una prueba, no un acto de amabilidad. Me preguntó a qué me dedicaba. Se lo dije. Sonrió y dijo,
Debe ser muy satisfactorio trabajar con las manos, de la misma forma en que se lo dirías a un jardinero. Luego se volvió hacia Lily. Y tú haces cuenquitos, dijo. ¡Qué encanto! A la gente le encantan los pasatiempos. Dejó que la palabra pasatiempo se quedara flotando hasta que se agriara. Vi a mi hermana encogerse 1 centímetro en su silla, y vi a mis padres reírle la gracia, ansiosos por caer bien. Cayetana habló de la familia durante toda la velada. La fundación, la gala benéfica, el apellido, dinero viejo, repetía sin cesar, como si el dinero pudiera envejecer lo suficiente para convertirse en una virtud. Miró a Lily a través de las velas, y lo vi claramente por un segundo. No estaba mirando a una nuera. Estaba mirando a un pasivo que aún no había decidido cómo deducir. Mantuve mi voz nivelada y le hice una sola pregunta. Le pregunté cómo se habían conocido Gonzalo y Lily. La sonrisa de Cayetana no se movió. Pero algo detrás de ella sí. Un pequeño recálculo. La mirada de una persona que recuerda que hay cosas sobre las que preferiría que no le preguntaran en voz alta. En una cena benéfica, dijo. Él siempre ha sido tan generoso con su tiempo. Tomé nota mental de ello. De la misma manera que anoto una grieta que hoy es superficial y en primavera será estructural, generoso con su tiempo. Volvería a esa frase. Y la frase volvería a mí también. Las señales de alarma no ondearon, susurraron. La compañera de piso de la Universidad de Lily, una mujer a la que conocía desde hacía años, me llamó una noche y empezó una frase 3 veces antes de terminarla. Solo quiero que Lily tenga cuidado, dijo. Había historias sobre Gonzalo, antes. Le pregunté qué historias. Se quedó callada. No debía haber llamado, dijo. Y luego no volvió a llamar, y su número daba apagado cuando intenté devolverle la llamada. La gente no se queda callada de esa manera por un simple cotilleo. Se quedan callados de esa manera cuando el silencio tiene un precio. Así que hice lo que mejor sé hacer. Busqué. No soy ingenua. No confié a mi hermana a un hombre perfecto esperando que todo saliera bien. Busqué a Gonzalo de Valera de todas las formas que conocía. Y lo que encontré fue lo extraño. Nada. Ni una multa de aparcamiento, ni una foto etiquetada, ni una sola arista. Un hombre tan pulido no tiene suerte. Es caro. Alguien había pagado para lijarlo. Y no pagas para ocultar un historial limpio. Cuando presioné a Lily sobre la llamada de su compañera, le defendió tan rápido que las palabras tropezaban unas con otras. Tiene envidia, dijo Lily. No lo conoce. Luego me dijo un nombre solo una vez, un nombre de mujer, y dijo que no era nada, una ex que había causado problemas. Y cambió de tema con tanta fuerza que la mesa casi se mueve. Lo dejé pasar, no porque la creyera, sino porque había aprendido que empujar a mi hermana hacia una pared solo hacía que ella apoyara la espalda contra la misma. Anoté el nombre en la contraportada interior de mi cuaderno de obra, junto a las tablas de carga, donde guardo las cosas importantes. Aún no sabía que lo iba a necesitar. Lo malo del silencio de mis padres es que venía con un recibo. Me enteré por accidente, de la manera en que encuentras la mayoría de la podredumbre, al alcanzar otra cosa. La ferretería de papá llevaba 2 años muriendo. Yo lo sabía. ¿Quién la había mantenido respirando? Nunca se me ocurrió preguntar. Tomando un café, a mamá se le escapó que la tienda había salido adelante gracias a un préstamo puente, y cuando pregunté de quién, de repente tuvo la imperiosa necesidad de rellenar una taza que ya estaba llena. La presioné una vez. Pronunció el nombre como si le costara dinero. Los Valera. Cayetana, en silencio, le había adelantado a mi padre 40.000 euros para mantener las luces encendidas, presentado como un favor entre futuros familiares, con términos que nadie había leído en voz alta. Mi padre, que me enseñó a leer todo el documento antes de firmar, había firmado algo que no leyó porque se estaba ahogando, y alguien le había lanzado una cuerda con un anzuelo dentro. Entendí entonces por qué mis padres se reían de las bromas de Cayetana. Entendí por qué no busques problemas se había convertido en la frase favorita de mi madre. Cuando alguien es dueño de tu supervivencia, no tiene que amenazarte. La deuda habla por sí sola. Fati, por favor, dijo mamá, leyendo mi rostro. No hagas esto difícil para todos. Ya casi ha pasado. Serán familia. La miré al otro lado de la mesa, y sentí que algo se asentaba en mi pecho, frío y claro, como el momento en que un cálculo finalmente cuadra. Mis padres no guardaban silencio porque fueran crueles. Guardaban silencio porque habían sido comprados. Y lo más barato de comprar es una persona asustada que ama a su hija. Aquello tenía arreglo. Solo que aún no sabía cuánto me iba a costar. Las capitulaciones matrimoniales llegaron 11 días antes de la boda. Llegaron por mensajero desde un despacho de un abogado llamado Ignacio Vargas, que había sido el solucionador de problemas de la familia Valera durante el tiempo suficiente como para tener su propia plaza de aparcamiento en la finca. Lo llamó un mero trámite. Usó esa palabra 4 veces en una sola llamada telefónica,
de la forma en que los hombres usan una palabra cuando necesitan que haga más trabajo del que puede hacer. A Lily se le dijo que lo firmara y no se calentara su cabecita. Ningún abogado propio, ninguna lista de lo que Gonzalo realmente poseía, sin tiempo, solo una fecha límite con forma de altar. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche con el documento y mi bolígrafo rojo, y sentí que toda mi columna vertebral se enderezaba porque esto yo sabía cómo leerlo. Un contrato es solo un edificio hecho de frases. Puedes ver dónde está diseñado para fallar y sobre quién está diseñado para caer. Los términos eran feos. En caso de divorcio, separación de bienes absoluta, Lily se iba sin nada, renunciaba por completo a cualquier pensión compensatoria, y firmaba una cláusula de confidencialidad tan amplia que habría cubierto hasta el parte meteorológico. Pero fue el momento de la entrega lo que los delató. No le entregas a nadie una renuncia que altera su vida en la puerta de la iglesia, a menos que la puerta de la iglesia sea precisamente el punto. La fecha límite era el arma, las prisas eran la coacción. Había visto a contratistas hacer la misma jugada. Enterrar una cláusula abusiva en un montón de folios, y fijar la firma a las 5 de la tarde de un viernes, esperando que estés demasiado cansado para leer. Leo todo el documento antes de firmar, y Lily era mi hermana, así que lo leí por ella. Luego llegué a la exposición de motivos. Ese aburrido bloque de considerando que nadie lee, y una línea detuvo mi bolígrafo en seco. Hacía referencia a un acuerdo confidencial previo por nombre y número de expediente. Una referencia a un acuerdo en unas capitulaciones es como un parche sobre un agujero en una pared. Te dice exactamente dónde está el daño. Volví a repasar el documento lentamente, línea por línea, arrastrando mi rotulador rojo debajo de cada cláusula hasta que los márgenes sangraron. El lenguaje de confidencialidad no era el estándar de plantilla, estaba hecho a medida. Alcanzaba tanto hacia atrás como hacia adelante, obligando a Lily a guardar silencio sobre asuntos previamente resueltos por la familia Valera, lo cual es una cosa extraña que pedir a una mujer antes de que se haya casado siquiera. No redactas un bozal tan detallado para un matrimonio. Lo redactas para un encubrimiento que necesita una nueva habitación donde esconderse. El texto nombraba un acuerdo y un número de diligencias, el tipo de referencia árida que los abogados dejan porque la ley les obliga, sin imaginar jamás que a alguien le importaría. Lo rodeé con un círculo rojo. Asunto resuelto. Archivado bajo secreto. Me quedé mirándolo un buen rato. Luego conduje hasta la casa de Lily a la mañana siguiente, la casa a la que se había mudado con Gonzalo hacía 4 meses, todo ese frío mármol, e intenté hablar con ella sin sonar como una alarma. Le pregunté si sabía a qué se refería la cláusula de aquel acuerdo. Se quedó inmóvil. Dijo que era algo antiguo, que Gonzalo se lo había explicado, que una mujer había intentado arruinarle hacía años y su familia lo había solucionado. Solucionado. Le pregunté quién era la mujer. Los ojos de Lily se desviaron hacia el pasillo, hacia la habitación donde él podría estar, y dijo muy bajito que no quería hablar de eso en la casa. No insistí. Había aprendido la lección. Pero conduje de vuelta a Madrid con una referencia judicial quemándome un agujero en el cuaderno, sentada justo al lado de ese nombre que había escrito meses antes. Aquí hay algo en lo que la mayoría de la gente no piensa. Los registros de una demanda civil son públicos, no siempre el contenido. Esos pueden estar sellados, bloqueados tras la orden de un juez. Pero el hecho del caso, los nombres, las fechas, el registro de entrada en el decanato, esa parte vive a la luz del día. En el índice de los juzgados, cualquiera puede buscar, y yo me dedico a buscar índices y normativas para ganarme la vida. Cuando te pasas el día sacando licencias, servidumbres de paso y el historial de zonificación urbanística, los juzgados dejan de ser un lugar aterrador y empiezan a ser simplemente un archivador, así que empecé a buscar. Busqué el apellido Valera en el índice civil. Y el problema fue el contrario al que temía. No muy poco, sino demasiado. El dinero viejo deja un rastro de disputas, contratistas, vecinos, una herencia impugnada. Solo el nombre devolvía años de ruido. Necesitaba una fecha para abrirme paso, y una fecha era la única cosa que no tenía. La referencia del acuerdo me daba un número, pero no un año en el que confiar. Y el nombre en mi cuaderno me daba una persona, pero ninguna prueba de que ella hubiera presentado nada en absoluto. Me senté en el anexo de los juzgados con un café en vaso de cartón enfriándose y sentí el muro frente a mí. Esta es la parte que nadie te cuenta sobre hacer lo correcto. No es un rayo que cae del cielo. Es una barra de búsqueda y 1000 resultados equivocados, y la lenta paciencia de alguien que se lee todo el documento. Necesitaba un punto fijo, una fecha para anclar todo lo demás. Y entonces, 2 días después, la boda de mi hermana me dio una de la peor manera en que se puede dar una fecha. La boda fue en la finca de los Valera, por supuesto,
bajo una carpa blanca en un césped que costaba más de mantener que mi apartamento. Lily estaba preciosa y frágil, como una vajilla de porcelana fina que se ha caído una vez y ha sido pegada. Yo estaba sentada en la segunda fila, junto a nuestros padres, que llevaban sus mejores galas y sus rostros cuidadosamente en blanco. La ceremonia empezó bien. Luego, justo antes de los votos, Cayetana de Valera se levantó de su asiento en la primera fila, y supe por la forma en que se puso en pie, lenta, deliberada, actuando para el público, que esto estaba planeado. Llevaba un fajo de papeles en la mano. Caminó hacia el pasillo, se volvió hacia los invitados, y dijo con una voz proyectada para resonar que no iba a ver a su hijo casarse, sin proteger lo que 3 generaciones habían construido. Luego miró a mi hermana y lo soltó. La basura no se casa con un Valera. Tiró las hojas. Golpearon el pecho de Lily y se esparcieron a sus pies. El acuerdo prematrimonial sin firmar, un contrato usado como una bofetada. La carpa se quedó en silencio. 150 personas contuvieron la respiración. Miré a mi padre, miré a mi madre. Se quedaron mirando sus regazos, y mi madre susurró lo único que le quedaba. Simplemente no queríamos montar una escena. Ese fue el momento en que algo en mí se volvió silencioso y certero. Me levanté, caminé por ese pasillo con mis zapatos planos, pasando las flores, pasando la respiración contenida, me agaché y recogí las páginas de la hierba. Las apilé y alineé como si estuviera a punto de firmarlas. Luego las partí por la mitad y el sonido rasgó la carpa como una cerilla al encenderse. Tomé la mano de mi hermana. Vámonos, dije. Hemos terminado aquí. Salimos juntas cruzando ese frío vestíbulo de mármol y salimos al sol, y detrás de nosotras, toda la hermosa maquinaria se quedó congelada. Sacarla de allí no fue una venganza. La gente pensó que era el final. Pero Cayetana se había levantado y había anunciado la fecha frente a testigos, el día exacto en que había intentado enterrar a mi hermana en el silencio. Acababa de entregarme mi punto fijo. Esa noche, Lily se derrumbó en mi piso, que es pequeño y cálido y huele al romero que tengo en el balcón, lo opuesto al mármol en todos los sentidos que importan. Lloró con ese tipo de llanto que lleva meses ahorrado, y entonces, por fin fuera de esa casa y lejos de él, me contó la verdad que había estado escondiendo. No era una sola cosa grande. Eran 100 pequeñas, que es como se esconden las peores cosas. Él elegía su ropa y lo llamaba buen gusto. Contaba las copas que bebía y lo llamaba preocuparse. Revisaba su móvil y lo llamaba confianza. Había habido una noche, al principio, que la asustó lo suficiente como para guardárselo. Una noche que no quiso describir en detalle pero a la que no podía dejar de darle vueltas, donde entendió por primera vez que las cerraduras de esa casa cerraban desde dentro. Y el nombre que había escrito en mi cuaderno hacía meses. Lily lo pronunció en voz alta por fin, y me contó lo poco que Gonzalo había dejado escapar en un momento en que bajó la guardia, borracho y orgulloso. Una mujer que había hecho acusaciones. Una familia que las había hecho desaparecer. Abracé a mi hermana y mantuve mi voz nivelada porque no necesitaba mi rabia. Tenía suficiente con la suya propia para ahogarse. Te creo, le dije. Todo. Luego le hice una pregunta, la única que importaba para lo que iba a hacer. Le pregunté cuándo había hecho la mujer sus acusaciones. Lily pensó. Me dio una estación y un año. Una ventana lo suficientemente estrecha como para importar. Lo anoté debajo de la referencia del caso y el nombre. 3 líneas ahora, una columna de datos que por fin apuntaban en la misma dirección. Mi hermana se quedó dormida en mi sofá sobre las 2 de la madrugada. Yo me quedé despierta hasta el amanecer con mi cuaderno y mi café frío. Y por primera vez en semanas, el muro tenía una puerta. Con una estación y un año, el índice de los juzgados dejó de ser ruido y empezó a ser un mapa. Volví al anexo el lunes, me senté en el terminal público y reduje la búsqueda a esa ventana. Los resultados de los Valera se redujeron de años a meses, luego a un puñado, luego a uno que me dio un vuelco al corazón. Un caso civil, una demandante bajo identidad protegida, algo que los juzgados permiten cuando alguien se está protegiendo. Demandado. Gonzalo de Valera. Presentado y luego resuelto en menos de un año, el expediente marcado como acuerdo extrajudicial y el archivo sellado bajo secreto por estipulación de las partes. Sellado. Se supone que esa palabra debe sentirse como una puerta cerrada con llave, pero esto es lo que los Valera olvidaron, o asumieron que yo nunca entendería. Sellar un archivo oculta lo que hay dentro del caso. No borra que el caso existió. El registro de entrada se queda. La carátula se queda. El hecho de que una mujer entró en un juzgado y acusó a Gonzalo de Valera bajo juramento en una fecha que Cayetana acababa de anunciar en una boda, eso se queda a la luz del día, donde yo estaba sentada. La referencia del acuerdo en las capitulaciones coincidía con el número de caso en la pantalla. El mismo asunto,
el mismo bozal que ahora le estaban poniendo en la boca a mi hermana antes de que hubiera pronunciado un solo voto. Imprimí la hoja de registro. La impresora del anexo era lenta y ruidosa, y vi la página salir arrastrándose centímetro a centímetro. La lista árida, fea y hermosa de los trámites. Una demanda, una orden de alejamiento concedida, un sobreseimiento estipulado, un sello de secreto. Ninguna de esas cosas era una condena firme. Y me obligué a decir eso en voz alta en mi coche vacío. Una orden de alejamiento no es un veredicto. Un acuerdo sellado no es una confesión. La gente llega a acuerdos por 100 razones que no tienen nada que ver con la culpa. Pero era una denuncia jurada y un juez que había visto lo suficiente como para firmar una orden, y eso no podía archivarlo bajo la carpeta de coincidencias. Era una razón documentada para dejar de confiar en la fachada pulida y empezar a hacer las preguntas que nadie en mi familia quería hacer. Me llevé la página a mi coche y me quedé sentada con ella en el aparcamiento. Mis manos firmes, mi pulso no. Destapé mi bolígrafo rojo. Rodeé el número de caso en rojo. Un círculo limpio alrededor de una cadena de dígitos en una hoja de registro público, en el aparcamiento de unos juzgados, mientras el motor crujía al enfriarse. Ese círculo es la imagen a la que quiero que os aferréis, porque yo me aferré a él para todo lo que vino después. La gente imagina la justicia como un trueno en una sala de audiencias. La mayoría de las veces es un número rodeado con un círculo en un documento impreso y una mujer decidiendo no mirar hacia otro lado. Comprendí allí sentada exactamente qué habían comprado los Valera y qué no. El dinero puede sellar un archivo. No puede despresentar una demanda. Habían gastado una fortuna para hacer desaparecer el contenido de ese caso, y había funcionado. Los contenidos habían desaparecido, bajo llave, pero la columna vertebral del asunto seguía ahí a la vista de todos. Se había concedido una orden de protección, algo que un juez no hace por nada, algo que un juez hace con causa justificada. Se había presentado una demanda, y nunca se había retirado, solo se había llegado a un acuerdo. El método Valera se enfocó como una estructura bajo una fotografía en proceso de revelado. No hacían que los problemas dejaran de ser ciertos, hacían que se volvieran silenciosos. El acuerdo prematrimonial no era un documento matrimonial en absoluto. Era un acuerdo de confidencialidad disfrazado de vestido de novia. La siguiente cláusula de una larga política de comprar silencio. Y Lily había estado a punto de firmar el suyo. Miré la línea de la orden de protección hasta que las letras dejaron de ser letras. En algún lugar de ahí fuera, estaba la mujer que la había presentado. Daniela, que había sido valiente una vez en un edificio como el que tenía aparcado enfrente, y a la que luego le habían pagado para que desapareciera. Guardé el bolígrafo. Tenía un registro judicial, una fecha y un hecho que un juez ya había considerado lo suficientemente creíble como para actuar. Lo que no tenía aún era la única cosa que la ley deja en manos de una persona y no de un registro. Su nombre real actual, y si alguna vez estaría dispuesta a usarlo de nuevo. Encontrar a una mujer que ha pasado años desapareciendo, no es algo que hagas en una tarde, y no es algo que hagas con engaños. Quiero ser clara en esto porque la diferencia lo es todo. No seguí a nadie. No me colé a base de faroles en archivos privados. Trabajé con los registros públicos y un contacto honesto, una abogada llamada Rocío Alcalá que había conocido hace años cuando un lindero de propiedad fue a juicio, y que ahora llevaba derecho de familia, y no se inmutaba ante los casos difíciles. A través de registros y un par de pasos legítimos y cuidadosos, supe el nombre y paradero de la mujer, Daniela Costa. Vivía a 2 comunidades autónomas de distancia, con una vida que había reconstruido ladrillo a ladrillo, y comprendí en el momento en que la encontré que tenía entre manos algo frágil. El acuerdo que ella había firmado la obligaba a guardar silencio. Intentar contactarla podía sentirse como una amenaza, como el pasado golpeando a su puerta. Así que no la embosqué. Le escribí una carta corta. Le dije quién era yo, y quién era mi hermana, y qué había pasado en una boda. Le dije que no había encontrado nada privado, solo el registro judicial que cualquiera podía encontrar, y que no le estaba pidiendo nada. Dejé mi número y una frase. No nos debes tu historia, pero si alguna vez quieres saber que no eres la única, estoy aquí. Luego la eché al buzón e hice lo más difícil de toda mi vida, que es no hacer nada. Esperé, no volví a llamar, no presioné. Presionar es lo que ellos le habían hecho a ella. No iba a ganar la libertad de mi hermana tomando prestadas las herramientas del enemigo. Así que me fui a casa y esperé. Y en algún lugar a cientos de kilómetros de distancia, una mujer leyó una carta y se sentó con ella, de la misma manera que yo me había sentado con aquel número rodeado con un círculo rojo. Cayetana no esperó. Mientras yo era paciente, ella se puso a trabajar, porque la paciencia nunca fue su instrumento. La vergüenza sí lo era. En menos de una semana, la historia estaba en todas partes en los círculos en los que nos movíamos.
Lily era una cazafortunas que había conspirado para hacerse con la fortuna de los Valera, y había sido pillada. Lily era inestable. Lily había humillado a una familia respetable en la boda de su propio hijo. Cayetana tenía una fundación, una lista de invitados y 40 años de favores, y los gastó como una mujer que había presupuestado exactamente para esto. La versión de los hechos que se difundió ponía a mi hermana como la villana y el contrato arrojado como defensa propia, y entonces echó mano a la palanca que más confianza le daba. Llamó a mis padres. Les recordó dulcemente el préstamo, cómo los préstamos pueden reclamarse de golpe, lo lamentable que sería si la buena racha de la ferretería se acabara justo cuando la familia necesitaba cerrar filas. Mi madre me llamó llorando. Dice que si no conseguimos que Lily se disculpe, que lo arregle, querrán el dinero de vuelta, todo. Ahora, escuché el miedo de mi madre, y reconocí toda la estrategia de Cayetana en un solo movimiento. Creía que la vergüenza era un arma que solo ella podía empuñar. Creía que el silencio era una cosa que se podía comprar a crédito para siempre y que nunca te reclamarían el pago. Había construido la seguridad de su familia sobre la certeza de que las personas a las que hería siempre tendrían una razón para quedarse calladas. Una deuda, una fecha límite, una hija que proteger. Mamá, le dije, no le prometas nada, no os disculpéis por nada, dame 2 semanas. La escuché dudar al otro lado de la línea, el sonido de una persona asustada intentando decidir si ser valiente. No la culpaba. Solo tenía 2 semanas para hacer que la valentía fuera asequible. Rocío Alcalá accedió a reunirse conmigo en su despacho, uno pequeño con buena luz y malas sillas, e hizo lo que necesitaba que hiciera alguien con número de colegiada. Me dijo cuánto valía el papel. Deslicé el acuerdo prematrimonial sobre su mesa, y ella lo leyó de la misma forma que yo, despacio y con un bolígrafo, frunciendo el ceño en la exposición de motivos. Cuando terminó, lo dejó y dijo algo que guardaré el resto de mi vida. Esto no es un contrato fuerte, es un deseo. Luego me explicó el porqué con cuidado, de la forma en que los profesionales honestos matizan las cosas. En el derecho de familia español, dijo, unas capitulaciones no son nulas automáticamente, pero este documento está plagado de lo que llamamos vicios del consentimiento. Se vuelve muy difícil de ejecutar cuando los hechos son estos. Firmado bajo presión, horas antes de una boda. Ningún abogado independiente para la parte que renuncia a todo. Ninguna transparencia patrimonial. Ningún inventario de lo que realmente posee la parte adinerada. Una renuncia a la pensión compensatoria sin asesoramiento previo. Entregado a una novia en el altar con la boda como amenaza. Ese es el tipo de patrón de hechos que te da motivos sólidos para impugnarlo. Coacción, falta de asesoramiento independiente, falta de transparencia. No te puedo prometer que un juez lo anule sin más. Eso depende del tribunal, del juez, de la imagen completa de cómo se firmó. Pero un contrato como este tiene serios problemas de validez. Y tendrían que escalar una montaña muy empinada para que se sostuviera. Y ellos lo saben. Le pregunté por qué una familia con tanto dinero redactaría un contrato tan débil. Me miró un momento. Porque nunca han tenido que ejecutar uno, dijo. La amenaza siempre fue suficiente. Nadie leyó nunca el documento entero ni vio el farol. Casi me eché a reír. El papel que habían usado como arma era la cosa más débil de la habitación. Habían pasado sus vidas contando con el hecho de que la gente asustada no se defiende. Nunca habían conocido a una persona asustada con un bolígrafo rojo y la costumbre de leer cada palabra. Gonzalo vino a buscarme en persona, lo que me indicó lo asustados que se estaban poniendo. Apareció en el aparcamiento de mi estudio de ingeniería al final de la jornada laboral, apoyado en un coche que valía más que mi sueldo, todo encanto y voz cálida. Y durante unos 30 segundos, probó la versión de sí mismo que había engañado a mi hermana. Dijo que amaba a Lily. Dijo que todo había sido un malentendido que su madre había exagerado. Dijo que seguíamos siendo familia, y la familia se protege mutuamente. Dejé que hablara. Luego vi cómo el encanto se resbalaba, porque el encanto es un abrigo, y el clima siempre cambia. Cuando yo no me derretí, su voz bajó de tono y el calor se esfumó como un termostato haciendo clic al apagarse. Eres una mujer lista, Fátima, dijo. Las mujeres listas saben en qué vale la pena escarbar y en qué no. Algunas cosas, cuando las desentierras, se te caen encima. Sonrió al decirlo. Pensó que estaba siendo sutil. He estado debajo de grúas que transportaban 12 toneladas de acero. No me asusto en un aparcamiento. Le dije que agradecía el consejo. Le dije que tener cuidado es todo mi trabajo, que los ingenieros somos cuidadosos por oficio, y que lo más cuidadoso cuando algo ha sido enterrado es averiguar si se enterró porque era peligroso o porque era la verdad. Su mandíbula se tensó. Se subió a su coche caro y se fue un poco demasiado rápido.
Me quedé allí un momento en el atardecer frío y comprendí que acababa de ser amenazada por un hombre que llevaba años practicando cómo hacer que las amenazas aterrizaran suavemente. La diferencia esta vez era que yo ya había visto la orden de protección. Sabía a cuál de los dos había creído un juzgado alguna vez. Y no era a él. Daniel Acosta me llamó un jueves por la noche, 11 días después de que le enviara la carta. Casi no reconozco el prefijo. Su voz era firme y tranquila, una voz que había practicado mantener la calma bajo presión de la misma manera que lo había hecho la mía. Había leído sobre la boda las noticias vuelan, incluso a 2 regiones de distancia, cuando una familia como los Valera hace ruido. Me dijo que había tirado mi carta a la basura el primer día, y la había vuelto a pescar el segundo. Decidí hace mucho tiempo no volver a pensar en él nunca más, dijo. Y luego leí que estaba a punto de hacérselo a otra persona. Hablamos durante 2 horas. No le dije casi nada sobre su propio caso porque no lo sabía. Estaba sellado y nunca había intentado averiguar qué había dentro. Solo conocía el registro, los huesos públicos del mismo. Apreció eso más de lo que esperaba. Todos los que alguna vez me han contactado querían la historia, dijo. Tú eres la primera que ya sabía la parte que importaba, y no preguntó por el resto. Le dije la verdad. No nos debía nada. Su acuerdo le había comprado paz y tenía todo el derecho a conservarla. Se quedó callada un rato. Luego dijo la cosa que cambió la forma de todo. El acuerdo que firmé dice que no puedo hablar de lo que me hizo a mí, dijo. No dice que no pueda estar de pie junto a tu hermana mientras ella habla de lo suyo. Ya había consultado esas palabras exactas con su propio abogado. Me dijo que había leído el texto en voz alta por teléfono, había hecho la pregunta con cuidado, y le habían dicho que afirmar que un caso era real sin mencionar ni una palabra de los hechos sellados, estaba en el lado correcto de la línea legal. No estaba adivinando. Había pasado su única frase por el filtro de un abogado de la misma forma en que yo habría pasado la mía. Me senté lentamente en el suelo de mi cocina. Ella no nos debía ni una sola palabra. Había decidido que valíamos el riesgo de todos modos. Eso no es un documento. Eso es una persona. No puedes comprar eso. Y los Valera lo habían construido todo sobre la creencia de que sí se podía. Quiero ser justa con Cayetana, porque la verdad es más fuerte cuando es justa. En esas 2 semanas, supe de dónde venía, y complicó mi enfado sin llegar a perdonarlo. Cayetana no había nacido siendo una Valera. Se había casado hace 40 años, una chica de la nada a la que le habían plantado unas capitulaciones brutales en su propio compromiso, y a la que le habían dejado claro que sería tolerada, no bienvenida, y solo mientras fuera útil y silenciosa. Un viejo amigo de la familia me lo contó sin querer entre los cotilleos de la gala, cómo la matriarca de los Valera de aquel entonces había llamado a la joven Cayetana un proyecto. Así que Cayetana había estado una vez exactamente en el lugar donde había puesto a mi hermana. Había sido la chica en la silla sosteniendo un contrato que la llamaba inútil, y tuvo que elegir, de la forma en que todos los que han sido heridos eventualmente tienen que elegir. Podía romper la cosa que la rompió a ella, o podía convertirse en esa cosa y decidir que, dado que ella había pagado el peaje, todos los que vinieran después de ella lo pagarían también. Eligió convertirse en la mujer que tira los papeles a la cara. Esa es la parte que no puedo suavizar. El dolor explica a las personas, no las excusa. La chica a la que llamaron un proyecto creció para llamar basura a mi hermana, y lo hizo a propósito, frente a testigos, a una mujer que no había hecho más que amar a su hijo. Sentí un segundo limpio de pena por la joven Cayetana. Y luego lo dejé ir porque la Cayetana mayor se había gastado esa compasión ella sola, cada vez que elegía la crueldad que conocía por encima de la piedad que podría haber ofrecido. Le habían dado una razón para proteger a chicas como Lily. En su lugar, la había usado para cazarlas. Sigo pensando en todas las mujeres a las que les entregaron un documento y una fecha límite y les dijeron que sonrieran. Si alguien te hizo alguna vez firmar tu propia pequeñez, espero que esta próxima parte te llegue de la forma en que nos llegó a nosotras. Porque lo primero que hice no fue ruidoso, fue un banco. Todo el control de Cayetana sobre mis padres eran 40.000 euros y el miedo a que se los reclamara. Así que quité el miedo de la mesa. Había pasado 12 años siendo la responsable. Y resulta que ser responsable tiene saldo a favor en la cuenta. Tenía ahorros y tenía buen historial crediticio, y tenía una sucursal bancaria a la que le gustaban los ingenieros con trabajos fijos. Senté a mis padres en la mesa de su propia cocina, aquella en la que había crecido a medias, y les dije que iba a refinanciar el préstamo yo misma, pagando a los Valera en su totalidad de inmediato, y asumiendo el pagaré de la ferretería bajo mis propios términos. Términos que leí en voz alta, términos que mi padre de verdad leyó esta vez, línea por línea, con mi bolígrafo rojo en la mano. Mi madre empezó a llorar. Mi padre no dijo mucho. Solo agarró el bolígrafo durante mucho tiempo. Debería haberlo leído, dijo finalmente. El primero. Debería haber leído todo el documento. Le dije que no pasaba nada.
Le dije que lo único que importaba ahora era que ya nadie sostenía una soga sobre nuestras cabezas. Para el viernes, el dinero de los Valera había desaparecido de nuestra familia, transferido de vuelta a donde vino, cortando la extorsión de cuajo. No les pedí a mis padres que fueran valientes. La valentía es cara, y ellos estaban cansados y asustados y eran humanos. Solo les quité la excusa para que, cuando llegara el momento de hablar, lo único que se interpusiera en su camino fueran ellos mismos. La carta del bufete Vargas llegó 2 días después. Papel grueso, del tipo de sobrediseñado para hacerte temblar las manos antes de abrirlo. Era un burofax de cese y desistimiento. Me acusaba de acoso, de interferir con la familia, de amenazar con violar un acuerdo de confidencialidad. Usaba mucho latín. 1 año antes, ese sobre podría haber funcionado conmigo, pero ahora tenía a Rocío, y se lo envié directamente a ella, y su respuesta fue tan tranquila que resultaba casi cómica. El acuerdo de confidencialidad que estaban agitando pertenecía a Daniela Costa, y a las capitulaciones que Lili nunca firmó. Ninguno de los dos me obligaba a mí. No puedes amordazar a un extraño con el contrato de otra persona. Nunca había visto el contenido sellado del caso de nadie. Y nunca había intentado hacerlo. Solo conocía el registro público, que es público por ley, y el hecho de una orden de protección, que ningún acuerdo extrajudicial puede viajar en el tiempo para desconceder. Rocío le escribió a Vargas una breve respuesta que decía más o menos eso, en el frío lenguaje que los abogados respetan, y sucedió algo notable. Las amenazas cesaron. Porque esto es lo que te dice un requerimiento de cese y desistimiento, cuando es así de agresivo respecto a información pública. Te dice que tienen algo que ocultar, y te acaban de confirmar dónde. No envías una carta tan asustada por nada. Vargas había echado mano a la intimidación porque la intimidación siempre había funcionado, la herramienta más antigua de la familia, y acababa de resbalar sobre mí y aterrizar boca arriba sobre la mesa, mostrando a todos la carta. Casi sentí lástima por él. Era un hombre inteligente que había pasado su carrera asumiendo que nadie leería nunca el documento entero ni vería su farol. Había construido una carrera sobre gente asustada. Finalmente le había escrito a alguien que archivaba su carta bajo la categoría de útil. La decisión no era mía, y esa fue la mejor y más dura parte. Había pasado 12 años cargando con mi hermana, y la lección de todo aquello venció en mi apartamento una tarde cuando puse todo sobre la mesa para Lili. El registro, el número rodeado con un círculo, la orden de protección, el rojo de Rocío sobre el contrato prematrimonial, y el ofrecimiento de Daniela de estar a su lado. Le conté los hechos y luego me callé, cosa que no es mi fuerte. Le dije que apoyaría lo que ella eligiera, incluyendo no elegir nada. Podía marcharse tranquilamente, mantener su paz, construir una nueva vida a 2 provincias de distancia de la forma en que lo había hecho Daniela. Nadie la culparía. Se quedó sentada un largo rato, dándole vueltas a mi bolígrafo rojo entre las manos. Luego lo dejó sobre la mesa. Me dijo una vez que nadie me creería nunca por encima de él, dijo. Estaba tan seguro, había practicado estar seguro. Me miró. Quiero dejar de esconderme, no voy a volver con él, y no voy a pedir perdón por haber sido echada de mi propia boda. ¿Y si Daniela está dispuesta a estar a mi lado? Entonces quiero que la verdad conste en acta en voz alta donde la gente tenga que escucharla. Le pregunté si entendía lo que eso significaba. Que sería público, legal, con testigos, sin secretos y sin trucos. Solo 2 mujeres diciendo la verdad a la luz del día y un historial familiar que cualquiera podría comprobar. Dijo que sí. Por una vez, no la estaba cargando. Estaba de pie a su lado de la misma manera que Daniela se había ofrecido a estarlo, de la misma manera en que tal vez alguien debería haber estado junto a una joven llamada Proyecto, hacía 40 años antes de que aprendiera a tirar papeles a la cara. Teníamos 3 días hasta la gala de la fundación. Cayetana nos había construido un escenario. La gala de Cayetana era un evento anual, de riguroso esmoquín y traje de noche, la gran noche de la fundación, el ala del hospital, y los donantes, y la prensa local de Sociedad que sacaba un reportaje fotográfico cada año. Este año, ella la había readaptado. Se había corrido la voz discretamente, de que la velada incluiría unas breves palabras sobre la familia, sobre la lealtad, sobre no creer todo lo que se oye. Una rehabilitación pulida del apellido Valera, con mi hermana en el papel de la historia con moraleja. Cayetana incluso había hecho saber a través de las bocas adecuadas que Lili sería bienvenida a asistir y disculparse, que la familia estaba dispuesta a ser misericordiosa. Quería a Lili allí. Quería la rendición pública. Había construido toda la noche en torno a la certeza de que una chica avergonzada o bien se quedaría en casa, o vendría arrastrándose. Así que aceptamos la invitación. Lili y yo llegamos juntas, puntuales, con ropa buena y sencilla que no intentaba competir con la sala.
Daniela voló esa tarde y se reunió con nosotras en el aparcamiento. Las tres nos quedamos un momento bajo las luces frías del pórtico de los Valera, ese mismo mármol blanco, y Daniela miró hacia la casa y soltó el aire despacio. Nunca pensé que volvería a un lugar como este a propósito, dijo. Yo tenía a Rocío al teléfono por si acaso, el registro en una carpeta, las capitulaciones detrás, y mi bolígrafo rojo enganchado en la portada interior, donde vive siempre. No estaba nerviosa, lo cual me sorprendió. Me sentía de la misma manera que me siento en una obra cuando las matemáticas están hechas, y la carga está calculada, y finalmente ves cómo vierten el hormigón. Cayetana había construido el escenario, puesto las luces y reunido al público. Había hecho todo el trabajo. Nosotras solo trajimos el expediente. El salón de baile era hermoso y helado de la forma en que lo es el dinero. 200 personas, luz de velas sobre mármol, un cuarteto de cuerda, la reportera de la revista de Sociedad cerca de la parte delantera con una libreta. Cayetana trabajaba la sala como una capitana. Y cuando nos vio entrar a las tres, Lili, yo, y una mujer a la que no reconoció, cometió un pequeño error. Sonrió. Pensó que habíamos venido a rendirnos. A mitad de la velada, cogió un micrófono cerca de la mesa presidencial y comenzó su discurso. La voz de terciopelo, la charla sobre la familia y la lealtad, y lo fácil que es dejarse engañar por personas que no son lo que parecen. Miró directamente a mi hermana cuando lo dijo. Luego invitó dulcemente a Lili delante de todos a subir y decir lo que tuviera que decir, segura de que lo que diría sería una disculpa. Sentí que la mano de Lili apretaba la mía. Y luego mi hermana me soltó la mano, que es la cosa más valiente que he visto hacer a nadie. Caminó hacia el frente de esa sala fría y brillante ella sola. Tomó el micrófono que Cayetana le ofrecía, y la sonrisa de Cayetana se mantuvo porque seguía estando segura. La voz de Lili tembló en la primera palabra, y luego dejó de hacerlo. Me llamaste basura en mi propia boda, dijo. Delante de todos vosotros. La sala se quedó en silencio, el silencio educado de la gente que puede sentir que un guión se está descarrilando. Cayetana intentó alcanzar el micrófono. Lili no se lo devolvió. No estoy aquí para pedir perdón, dijo Lili. Estoy aquí porque he dejado de tenerle miedo a tu hijo. Al otro lado de la sala, Gonzalo dejó su copa en la mesa y yo di un paso al frente porque ese era el plan, la parte que me tocaba. Y mantuve mi voz tan nivelada como un suelo recién vertido. Antes de que nadie decida a quién creer, dije: creo que todos aquí deberían saber lo que ya consta en el registro público. No levanté la voz. Nunca lo hago. Abrí la carpeta sobre la mesa presidencial, del mismo tipo de mármol frío que el vestíbulo. Me fijé en que a la familia realmente le encantaba el mármol, y dejé las hojas donde la luz de las velas las iluminara. Quiero ser precisa sobre lo que hice y no hice porque es el quid de la cuestión. No reproduje ninguna grabación. No había ninguna. Nunca quise una. Las cintas secretas son como trabajan los cobardes. No leí los asuntos privados de nadie. No los conocía y no había intentado conocerlos. Leí de documentos públicos y dejé que los hechos se mantuvieran al aire libre. Primero, las capitulaciones. Las levanté. Este es el acuerdo que Cayetana de Valera le tiró a mi hermana en el altar, dije. Hice que una abogada de familia lo revisara. Entregado horas antes de una boda. Sin asesoramiento independiente. Sin transparencia patrimonial. Firmado bajo la amenaza de la humillación pública. Según la ley, esto nos da motivos sólidos para impugnarlo. Y un contrato así es muy difícil de ejecutar. No es un muro. Es un farol. Nunca esperaron que nadie se leyera el documento entero. Un murmullo recorrió la sala. Luego dejé la segunda hoja, la que importaba. Este es un registro judicial público, dije. Cualquiera aquí puede pedirlo mañana. Un caso civil, una orden de protección concedida por un juez. No voy a quedarme aquí y llamar a eso una condena penal porque no lo es. Pero es un asunto de registro público que una mujer fue a un juzgado bajo juramento, y un juez la tomó lo suficientemente en serio como para actuar. El demandado es Gonzalo de Valera. La familia Valera llegó a un acuerdo extrajudicial y selló el expediente. Podían sellar lo que había dentro. No podían borrar que existió. Y la cláusula de confidencialidad en el contrato prematrimonial de mi hermana, dije, esa que estaban tan ansiosos porque firmara, hace referencia a ese exacto acuerdo por número. No estaban protegiendo un matrimonio. Estaban extendiendo un encubrimiento. Dejé que eso reposara. Luego dije lo último. Y lo dije con suavidad porque la suavidad era más fuerte. No puedo decirles qué hay en el archivo sellado, pero no soy la única en esta sala que sabe para qué sirve una orden de protección contra Gonzalo de Valera. Y Daniela Costa salió de al lado de mi hermana, hacia la luz de las velas, y se enfrentó a una sala llena del tipo de personas que habían pagado por su silencio años atrás. Me llamo Daniela Costa, dijo, firme como un nivel de burbuja.
Yo soy la demandante en ese caso. Mi acuerdo dice que no puedo contarles lo que me hizo. No dice que no pueda estar aquí y decirles que fue real. He visto fallar el hormigón. Hay un momento antes de que ceda en el que la superficie todavía está lisa y todo ya está perdido por debajo. Eso es lo que le pasó a la familia Valera en ese salón de baile en tiempo real, delante de 200 testigos y una periodista escribiendo tan rápido como le daba la mano. Gonzalo palideció primero. El color abandonó su rostro de la forma en que el agua abandona una bañera, todo a la vez y por el desagüe. Se levantó y dijo el nombre de Daniela como una pregunta y luego como una súplica, y la sala se volvió para mirarle, y entendió demasiado tarde que la voz cálida no iba a funcionar con una multitud que acababa de escuchar las palabras orden de protección. Empezó a caminar hacia las puertas. La gente se apartó de su camino, lo cual es su propio tipo de veredicto. Y Cayetana. Cayetana se rompió. El terciopelo se le desprendió de golpe, y lo que había debajo gritó que éramos unas mentirosas, que el caso no era nada, que Daniela era una criminal que había extorsionado a su familia, que yo era una don nadie envidiosa que trabajaba con las manos. La sala no se volvió contra ella de inmediato. Ese tipo de salas nunca lo hacen. Algunos rostros se mantuvieron cuidadosamente en blanco. La neutralidad neutralidad practicada de personas que habían aprendido a no tomar nunca partido hasta saber hacia dónde se movía el dinero. Unas cuantas parejas recogieron sus abrigos y se escabulleron hacia las puertas. Daban la noche por terminada. La mayoría simplemente se quedó en silencio. El silencio incómodo y expectante de personas que aún no habían decidido nada, pero habían escuchado lo suficiente como para no poder fingir que no lo habían oído. Nadie nos aplaudió. Nadie tenía que hacerlo. La periodista seguía escribiendo. Y esa era la cosa que importaría más que cualquier rostro en esa sala esta noche. Cayetana de Valera, que había pasado 40 años asegurándose de no ser nunca más la chica en la silla, se quedó en el medio de la gala de su propia fundación, y montó la única escena de toda la historia. Yo no levanté la voz ni una sola vez. No me hizo falta. Esa fue la inversión que ella nunca vio venir. La cosa a la que todo su dinero no podía ponerle precio. La verdad no necesita volumen. Solo necesita ser cierta. Y dicha en voz alta donde la gente tenga que escucharla. La basura no se casa con un Valera, le había dicho a mi hermana. Había tenido razón al final, solo que al revés sobre quién era quién. El apellido que había protegido toda su vida era la cosa que ahora estaba por los suelos, y todos en esa hermosa y fría sala podían ver exactamente de qué estaba hecho. Mis padres estaban allí. No había estado segura de que vinieran. Solo les había dicho que eran bienvenidos, y que no les pediría nada. Estaban sentados cerca del fondo, y medio me había esperado el viejo silencio, los rostros cuidadosamente en blanco, los regazos estudiados como si fueran las escrituras. Pero el préstamo ya no existía, la cuerda estaba cortada, y en el silencio, después de que los gritos de Cayetana se apagaran, mi padre se levantó. Diego Caballero, que no había dicho una frase completa sobre nada de esto en meses, se levantó con un traje prestado en una sala llena de ricos desconocidos, y dijo con una voz que llegó más lejos de lo que pretendía: «Esa es mi hija a la que ha llamado basura. Las dos son mías». Y he terminado de quedarme callado al respecto. No fue mucho. Fue todo. Mi madre le cogió la mano. El silencio que había sido comprado y mantenido durante meses se rompió justo allí. Y las únicas personas que seguían haciendo ruido en aquel salón de baile eran los Valera. El presidente de la Junta de la Fundación cruzó la sala hacia Cayetana, no para defenderla, sino para sacarla de debajo de los focos antes de que nadie grabara más de aquello. Esa noche, en su mayoría, solo hubo un silencio atónito y una multitud que se disolvía. Las verdaderas consecuencias vinieron después, de la forma en que realmente vienen, despacio y en papel. La historia de la periodista se publicó esa semana, cuidadosa y respaldada por registros públicos. Y una vez que estuvo impresa, las preguntas empezaron a llegar a lugares que el dinero no podía alcanzar. Una indagación de la Junta de la Fundación. 2 patrocinadores corporativos declinando discretamente renovar mientras revisaban el asunto. Un local para eventos que de repente tuvo un conflicto de agenda. Nada de eso pasó en el salón de baile. Pasó durante las semanas siguientes, una vez que la cosa salió a la luz del día, y ya no podía sellarse. A los donantes no les gustan las órdenes de protección. A las juntas directivas no les gustan los periodistas. Nadie le tira un contrato a una novia 2 veces. Recogí mi carpeta del mármol. Tapé mi bolígrafo rojo y encontré a mi hermana entre la multitud. No estaba llorando. Estaba de pie, muy derecha. De la forma en que te pones de pie cuando por fin sueltas algo que has cargado demasiado tiempo. ¿Estás bien?, le pregunté. No, dijo, y casi sonrió. Pero lo estaré.
Salimos juntas cruzando aquel frío pórtico de mármol por segunda vez, Lily, Daniela y yo, hacia una noche en la que se sentía que hacía unos 10 grados más de calor fuera que dentro. La fuente seguía manando agua. Siempre manaba. Incluso cuando nadie miraba, porque eso es lo que pagaban los Valera. La apariencia de una cosa en lugar de la cosa en sí. Daniela abrazó a mi hermana en el aparcamiento. Dos mujeres a las que el mismo hombre les había contado la misma mentira, y que, con años de diferencia, habían decidido no guardarla. Gracias por ponerte a mi lado, dijo Lily. Tú te pusiste a mi lado primero, dijo Daniela. Yo solo me enteré a 2 comunidades de distancia. Pensé en las capitulaciones partidas por la mitad en el césped de una boda, y en la hoja del registro con un círculo rojo, alrededor de un número que el dinero no podía borrar. El papel se rompe. También lo hace una historia que nunca fue cierta, una vez que hay suficientes personas dispuestas a decirlo en voz alta. Llevé a mi hermana a casa, a mi apartamento pequeño y cálido que huele a romero, y por primera vez en más de un año, cuando su teléfono se encendió en el asiento entre nosotras, no le dio la vuelta. Simplemente dejó que brillara. Las repercusiones se desarrollaron de forma lenta y pública, como lo hacen las consecuencias reales. La Junta de la Fundación le pidió a Gonzalo que renunciara a su cargo ese mismo mes. Las instituciones pueden sobrevivir a un caso sellado, pero no a uno documentado. No con la foto de una periodista de la noche en que todo estalló. Otros registros empezaron a aflorar a la luz del día, donde Daniela y Rocío podían verlos. No secretos sellados, solo los expedientes ordinarios que se acumulan alrededor de un hombre que ha sido solucionado discretamente en el pasado. Cada uno un poco más fácil de encontrar una vez que la gente supo dónde mirar. A Cayetana dejaron de invitarla a las cosas sobre las que había construido su vida. El acuerdo prematrimonial, por supuesto, no fue a ninguna parte. No había nada que ejecutar y no quedaba nadie que quisiera intentarlo. Mis padres están volviendo a ser ellos mismos poco a poco, más ligeros, de la manera en que se pone la gente cuando una deuda y un miedo se van de la casa al mismo tiempo. Papá ahora lee las cosas, todo el documento, con un bolígrafo en la mano. Y Lily se fue. Reconstruyó su vida en Madrid primero, un pequeño estudio y un horno de cerámica y clases a tiempo parcial. Y luego, la primavera pasada, se mudó a Valencia y abrió una pequeña tienda de cerámica en Manises con un nombre sobre la puerta que es suyo y de nadie más. Vende cuencos. Cuenquitos encantadores, del tipo que una mujer de 60 años dijo una vez torciendo el labio. A la gente le encantan. Me envía uno cada cumpleaños. Los guardo en el alféizar de la ventana donde la luz es buena, donde nada es de mármol frío y nada es para aparentar. Un apellido no puede hacerte alguien limpio y no puede hacerte basura. Solo lo que haces a la luz del día puede lograrlo. Así que, cuando la verdad sea tuya para contarla, cuéntala a la luz del día. En voz alta. Donde las personas que intentaron enterrarla tengan que quedarse paradas y escucharla. Esa es mi historia. Una página rota, un registro público, una hermana que por fin dejó de esconderse y un padre que por fin se puso de pie. Si esto te ha recordado que el silencio es una elección y la verdad también lo es, toma hoy la decisión más valiente antes de que alguien te imponga una fecha límite con forma de altar. Y si conoces a una mujer que necesita escucharlo, envíaselo. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, dale a suscribir, y nos vemos en la próxima.